Hola amigos, soy Saito y en este nuevo video vamos a ver la historia sobre Países Bajos o también conocido como Holanda. Una vez dicho esto podemos empezar. El pueblo de los Países Bajos conforman un grupo étnico germánico nativo de ese lugar. Comparten una cultura común entre todos y hablan el mismo idioma, el neerlandés. Los holandeses han dejado un legado importante a pesar del tamaño limitado de su país. Si lo comparamos con distintos países de Europa, por ejemplo con Francia o España, nos encontramos que Holanda es mucho más chico que sus vecinos. Pero a pesar de esto, los holandeses son vistos generalmente como los pioneros del capitalismo y su énfasis en una economía moderna. Además, el libre mercado, en última instancia, logró tener una gran influencia en las grandes potencias de Occidente, especialmente en el Imperio Británico, sus colonias que hoy en día serían Estados Unidos, y tal es así que lograron expandir su etnia o su cultura a distintos lugares del mundo, y el mayor ejemplo de esto son los afrikaners o los boers. Estos últimos son un grupo étnico blanco de origen holandés que entre el siglo XIX emigraron desde territorios africanos controlados por el Imperio Británico a zonas despobladas de lo que hoy sería Sudáfrica y Namibia. Se distinguen por profesar la religión calvinista y tener su propia lengua, el Afrikaans, que esta sería una variación criolla del holandés, algo así como el francés que tienen los haitianos. Los Boers llevaron a cabo un sistema de segregación racial llamado apartheid, que fue implantado en el siglo XX y como dato curioso, en ese entonces los que eran negros tenían salarios mucho más altos que los demás países de África. Luego de disolver este sistema, los negros empezaron podría decirse, un genocidio contra los Boers. Y esto provocó que más de 1 millón de esta etnia minoritaria en Sudáfrica emigraran hacia otros lugares como el Reino Unido y Australia. En el siglo XVI, por herencia y conquista, los Países Bajos llegaron a estar bajo el control de la dinastía Habsburgo, con el emperador Carlos V. Este los unificó en un solo estado y el este de Holanda solamente fue ocupado décadas antes de la lucha de los holandeses por su independencia. Aunque en estos años, Carlos V garantizó el estatus de las 17 provincias de Holanda como una entidad separada del imperio como de Francia, pero esto no significó su independencia, pero permitió más autonomía. Con Felipe II de España, tuvo muy poca relación con los Países Bajos y los nobles de esta zona lo consideraron alguien indiferente a su estado. Felipe intentó reforzar la persecución de los protestantes en los Países Bajos, ya que los holandeses habían aumentado el número de calvinistas. Esto provocó que los holandeses lucharan por su independencia de España, lo que originó la famosa Guerra de los 80 años. Unas 7 provincias se unieron y formaron la República de los 7 Países Bajos, o como también se le conoce, Provincias Unidas. Esta fue una batalla muy larga, pero el Tratado de Westfalia, firmado en 1648, confirmó la independencia de Holanda, de España y de Alemania. Los holandeses ya no se consideraban más a sí mismos como alemanes desde el siglo XV, y la identidad nacional se formó principalmente por la provincia de la que procedía la mayoría de la población. Los holandeses, además de tener el promedio de altura más alto del mundo, son reconocidos comerciantes donde en su época de oro, durante la Guerra de los 80 años, tuvieron un periodo de prosperidad que en una época llevaron a los Países Bajos a ocupar un puesto entre las potencias de su tiempo. Favoreció el comercio, la exploración y el progreso. Crearon una nación que permaneció entre las más prósperas del mundo, y en este periodo se potenció las operaciones comerciales entre las colonias de la India, Indonesia y Ceilán, donde se creó la famosa Compañía de las Indias Orientales, que fue una compañía de gran importancia y volumen de negocios durante casi 2 siglos. El mayor beneficio que se obtuvo fue por el tráfico de esclavos y de incursiones de piratas holandeses, en su mayor parte a naves de España. Los holandeses, a pesar de tener esos territorios, quisieron tener su parte en América, y en el siglo XVII el nordeste de Brasil fue invadido 2 veces por holandeses.
En 1624, una invasión neerlandesa logró conquistar la ciudad de Salvador de Bahía, pero que sería recuperada por una flota de España y Portugal. Sin embargo, los holandeses no bajaron los brazos y en 1630 logran conquistar toda la capitanía de Pernambuco. Luego, desde Pernambuco, una expedición holandesa se apropia brevemente de la ciudad de Valdivia, al sur de Chile, pero que en ese momento estaba deshabitada. Los portugueses logran expulsar a los holandeses en 1654 en la segunda batalla de los Guarapes. Al ser expulsados, los neerlandeses se movieron hacia el territorio de las Guayanas, conquistando los actuales países de Guyana y Surinam. Si bien no logran expulsar los portugueses y españoles a los holandeses de ese territorio, los ingleses logran sacarles el actual territorio de Guyana, por lo que Países Bajos solamente se queda con la Guayana neerlandesa, actual Surinam. La hegemonía neerlandesa tuvo su ocaso en las décadas finales del siglo XVII. Debido a la crisis de la Guerra de los 30 años, los Países Bajos se vieron afectados por la recuperación de los países participantes. Esto, más que un deterioro, se trata del desarrollo de las demás potencias, sobre todo los ingleses y los franceses. Esto ayudó mucho sin duda a la inmigración de comerciantes y artesanos neerlandeses. Luego de la Revolución Batava, el Imperio francés, bajo el mando de Napoleón, incorpora a los Países Bajos formando el Reino holandés, que incluía la actual Bélgica y Luxemburgo. Los belgas ganaron la independencia en 1830 y Luxemburgo lo hizo años después. Durante el siglo XIX el país tardó en industrializarse a comparación de Alemania o Francia. Cuando Holanda fue la segunda nación en reconocer la independencia de Estados Unidos, los ingleses los atacaron y esta guerra fue un desastre para los Países Bajos, particularmente en lo económico. Durante la Segunda Guerra Mundial, Holanda declaró ser neutral al igual que en la primera. No obstante, el 10 de mayo de 1940, los alemanes atacaron contra el Benelux y conquistaron en poco tiempo la mayor parte del país, ya que las tropas neerlandesas pudieron hacer muy poco. La persecución de los judíos en los Países Bajos, que aproximadamente eran unos 140.000 al principio de la guerra, sobrevivieron alrededor de 40.000. El caso más famoso de esto es el de Ana Frank. Luego, también fuerzas japonesas invadieron a las Indias Orientales en 1942 y es ahí cuando los holandeses se rindieron el 8 de mayo, después de que los japoneses tomaran Java, pero muchos navíos holandeses lograron alcanzar Australia, donde luego lucharon contra los asiáticos. En Europa, después del desembarco de Normandía, los aliados avanzaron rápidamente hasta la frontera de los Países Bajos. Sin embargo, el resto del país no fue liberado hasta que los alemanes se rindieron, ya que opusieron resistencia. Holanda prosperó con su economía con el Plan Marshall, pero que Estados Unidos obligó a Países Bajos a renunciar a su colonia Indonesia y tras varias negociaciones con la reina Guillermina, firmó el Acta de Independencia de dicha colonia en 1949. Otras colonias tuvieron su independencia, por ejemplo en 1963 con lo que hoy sería Nueva Guinea y en 1975 con lo que hoy en la actualidad es Surinam. La creación del Benelux, una unión económica en conjunto Bélgica y Luxemburgo, y su posterior unión a demás organismos europeos, dio paso a la creación de la Comunidad Económica Europea en Roma en el año 1957. Por lo que se considera a Países Bajos uno de los fundadores de esta unión. En 1992 se firmó en Maastricht el Tratado de la Unión Europea. Gracias por llegar hasta el final del video y si te gusta este contenido te invito a dejar tu me gusta y tu recomendación en los comentarios y pronto voy a volver a subir videos de lo que a mí me gusta también, sobre Chile, sobre temas bélicos, armas y todo lo que es Latinoamérica. Así que pueden dejar en los comentarios algún tema que les gustaría ver sobre algún pueblo o en algo en específico, lo que sea, no importa amigos. Espero que estén bien y hasta la próxima.